Bienvenido a estas sesiones de trabajo para el uso de SolidWorks. En esta sesión vamos a aprender a utilizar diferentes herramientas para el trazado de piezas y modelos en 3D. Dichas operaciones son operaciones básicas que te van a permitir poder realizar cualquier modelo basado en formas geométricas conocidas. Al final de las sesiones terminaremos realizando un ensamble, por lo cual con esta serie de videotutoriales podrás tener un nivel deseable para poder comenzar a practicar por tu cuenta en lo que es el modelado utilizando SolidWorks. Bien, para iniciar vamos a empezar creando una pieza nueva. Por defecto en SolidWorks nos pone el espacio de trabajo en milímetros. En este caso estamos trabajando también en milímetros. Una de las cosas que hay que cuidar cuando trabajamos en el SolidWorks o en cualquiera de los programas de diseño es que nuestro boceto tenga las dimensiones que esperamos para que nuestro ensamble quede de una manera perfecta. Bien, entonces, nos aseguramos que estemos en lo que es el espacio de trabajo de milímetros y vamos a empezar. Para iniciar con el croquis, vamos a irnos a la pestaña de croquis, seleccionamos croquis y en este caso seleccionamos uno de los espacios de trabajo que tenemos. Puede ser planta, puede ser vista lateral o puede ser alzado. En este caso vamos a iniciar con una vista de alzado. Luego pues tenemos las herramientas para lo que es la creación precisamente de nuestras regiones. Importante que las regiones que vamos a crear para cualquiera de las operaciones, ya sea revolución, saliente o etcétera, deben ser regiones cerradas. De lo contrario, lo que nos va a hacer el programa va a ser una operación tipo lámina, que es muy diferente a lo que deseamos. Bien, entonces para iniciar, vamos a dar clic derecho y vamos a habilitar esta opción que es introducción numérica en croquis. Esta opción me permite a mí poder poner la distancia que necesito en cada una de mis secciones de mi croquis. Pero en este caso vamos a empezar partiendo del centro a crear una figura que tenga este patrón. Y lo que vamos a hacer a continuación es ponerle las dimensiones utilizando el comando cota inteligente. En este caso, por aquí debemos tener una distancia de 23 milímetros. Aquí debemos de tener 20 milímetros. Aquí debemos de tener 35. Aquí una altura de 17.20 y automáticamente estas dos se ajustan a las medidas que ya tenemos. Salimos de cota y tenemos nuestra región. Una región, cuando ya está completamente definida y creada, todos sus elementos se ponen en un color negro. Si se ponen en un color azul significa que no está completamente definida. Pero en algunos casos podemos trabajar sin ningún problema si el resto de las medidas está correcta. Bien, ahora para salir o terminar del croquis vamos a dar clic aquí para salirnos de y luego nos vamos a ir a las pestañas de operación. Si seleccionamos el comando instrucción, pues haremos esta figura, es decir, darle un volumen en el eje Z, ya sea positivo o negativo. Pero en este caso yo no necesito esa operación. Yo necesito crear una forma circular que tenga este perfil. Selecciono el croquis y me voy a ir a la operación de revolución. Según el eje que toque va a ser la forma que me va a realizar. En este caso, seleccionando ese eje me genera esa forma. Selecciono este eje, me genera esa forma. Si toco este eje me genera esa forma. Para eliminar vamos a dar clic derecho sobre lo que seleccionamos y eliminar. En este caso lo que yo quiero generar es este perfil, por lo tanto mi eje de revolución va a ser este. Muy importante
cuando vayamos a utilizar esta operación, tener bien definido cuál es nuestro eje para que nos genere el resultado deseado. Bien, entonces una vez seleccionado el eje que deseamos, damos clic en aceptar para dejar el modelo. Lo que vamos a hacer después es crearle aquí un chaflán. Un chaflán es un corte en diagonal. Ese corte en diagonal se hace con la herramienta que está junto al redondeo, que se llama chaflán. El chaflán, el plano me indica que debe tener una distancia de 2 milímetros y que debe tener un ángulo de 45. Establecemos esos valores y lo que nos resta por hacer es seleccionar la arista sobre la cual deseamos el chaflán. Nos pone una vista previa de lo que va a realizar, de lo que necesito, y selecciono el comando para aceptar la operación. Y eso es lo que nos va generando. Esta parte representa lo que es la masa del rin, perdón, la masa de la llanta, es decir, aquí vamos a hacerle los birlos sobre el cual va a insertarse también el rin, las tuercas y posteriormente una llanta. Pero estos serán en otros archivos, tenemos que hacerlos de manera separada. Bien, entonces sobre este perfil, que es como nuestro lienzo de trabajo, vamos a empezar a crear diversas operaciones para darle las formas, en este caso, de la pieza mecánica que deseamos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre esta cara para hacer unos cortes alrededor de esta cara. Entonces nuevamente me voy a la pestaña de croquis y selecciono croquis, y ahora voy a seleccionar esta cara. Presiono la combinación de teclas Control 8 para que se ajuste de manera frontal o normal a la vista. Selecciono una línea constructiva y la voy a trazar hacia la parte superior con un valor de 15 milímetros. Le voy a poner la cota para asegurarme que tenga la distancia que yo necesito. La voy a dejar como conductora. Y aquí me puso un conflicto porque la línea me la puso coincidente a este punto. Lo que voy a hacer es eliminar esa coincidencia. ¿Cómo lo hago? Estos cuadros que se ponen en color son relaciones que existen entre las líneas y la pieza que ya tenemos. Voy a eliminar, selecciono y presiono la tecla suprimir. De esta manera ya me permite a mí editar ese valor a lo que yo necesito, 15 milímetros. Bien, sobre este punto vamos a trazar un círculo de 3 milímetros. Le ponemos también su acotación para que quede definido. Y posterior a esto vamos a trazar utilizando los cuadrantes. Los cuadrantes, si tocamos el círculo, son esos puntos que son como rombos que me indican el punto tangencial donde puedo trazar líneas. Voy a trazar una línea hacia la parte superior con un valor de 3 milímetros, otra de 3 milímetros y voy a regresar al otro cuadrante. ¿Qué sucedió aquí? Me agregó una relación tangencial, es decir, que esta línea me la está poniendo tangente al círculo, aquí no lo está poniendo. Yo necesito que esta tenga una distancia de 3 milímetros. Si utilizo el comando cota me va a generar una advertencia, por lo tanto para que no me la genere voy a eliminar esa relación. Me voy a cota inteligente, toco la porción de línea y le pongo la distancia que necesito, que es de 3 milímetros. Bien, lo que vamos a hacer es crear aquí una región para poder cortar. Necesito cortar que de esta parte de abajo sea circular y por esta parte sea cuadrada. Por lo tanto voy a recortar esta porción del círculo para que únicamente me genere esta región. Si observamos, cuando queda definido se pone en un tono medio gris que indica que la región ya está definida. Como es lo que necesito, salgo de mi croquis. Y lo que vamos a hacer aquí es una operación de corte, es decir, en lugar de hacerlo sólido le vamos a sacar esa parte. Y esta operación debe tener un valor de 3 milímetros.
Enter para aceptar la distancia y ahí nos pone una previsualización de lo que va a realizar. En este caso, en lugar de hacerlo sólido, va a quitar esa región que acabamos de crear. Y esta es la operación que necesitamos. Ahora, necesitamos que estas aristas tengan un redondeo de 0.5 milímetros. Nos vamos a seleccionar el comando redondeo y editamos el valor a 0.5 milímetros. Enter para asignarlo y ahora voy a seleccionar las aristas que necesito redondear. En este caso es todo el contorno que se generó con esa operación y es la parte interna. Seleccionando estas, damos clic en aceptar la operación y ahí tenemos el resultado del redondeo. Si bien necesitamos crear estas mismas operaciones alrededor de la cara 8 veces, podemos hacerlo repitiendo el mismo paso anterior, pero eso nos demandaría mucho tiempo. Para ello vamos a emplear una herramienta que se llama matriz circular y lo que hace es que vamos a copiar esas operaciones alrededor de una cara o un eje. En este caso, yo quiero que sea alrededor de esta cara. Y las operaciones que necesito son, voy a darle clic aquí para abrir el árbol de operaciones. Yo necesito la operación de cortar, extruir y el redondeo. Ahí tenemos una previsualización de lo que va a realizar. Cercioramos que tengan una separación igual que cubra los 360 grados y en este caso es el 8 elementos. Una vez que ya tenemos estos parámetros asignados, aceptamos la operación y ahí observamos el resultado. Lo que estamos haciendo aquí pues es ir quitando y editando la operación para darle la forma de la pieza mecánica. Si observamos pues ya va agarrando un poquito esa forma. Nuevamente vamos a trabajar sobre esta cara con otro croquis. Selecciono esta cara, control 8, vuelvo a trazar una línea de 15 milímetros y sobre este punto voy a trazar un círculo de 2 milímetros. Termino, este es el único boceto que necesito y en este caso va a ser un corte también, pero ahora con una distancia de 5 milímetros. Aceptamos la operación y ahí observamos el resultado. Al igual que las otras operaciones, necesitamos crear este corte a lo largo de esas 8 que ya tenemos. Por lo tanto, vamos a volver a hacer otra matriz circular. Nuevamente seleccionamos el botón aquí para eliminar, como en este caso. Seleccionamos la operación, damos clic derecho, eliminar. Primero selecciono la dirección, me voy aquí, le doy clic, selecciono la cara, luego me voy a operaciones, abro el árbol de operaciones y selecciono cortar, extruir. Nuevamente me cercioro que tenga una separación igual, que cubra los 360 grados y que sean 8 elementos. Aceptar y observamos el resultado de esa operación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear los birlos que tienen que ir sobre esta cara. Entonces creamos un croquis sobre esta cara. Presionamos nuevamente control 8. Y aquí vamos a trazar una línea constructiva con un valor de 21 milímetros. Y sobre esta parte vamos a crear un círculo de 3.5 milímetros. Es todo lo que necesitamos. Y si observamos, el boceto está justo donde lo necesito. Hay que tener cuidado a la hora de seleccionar las caras. Bien, esta operación es una saliente, es decir, una extruir saliente que tiene un valor de 6 milímetros. Aceptamos y esto sería el birlo. Ahora, este birlo debe llevar un chaflán aquí
con un valor de 0.20 por 45. Seleccionamos chaflán, cambiamos el valor, 0.20, elimino este 2 por 45 y selecciono la arista. La acepto y ahí tengo mi operación creada. Nuevamente necesitamos generar estas mismas operaciones alrededor. Por lo tanto, nos vamos a matriz circular, dirección, selecciono esta cara y en operaciones vamos a seleccionar la saliente y el chaflán. En este caso necesitamos que sean 12 elementos. Una separación igual y que cubran 360 grados. Aceptamos y tenemos ahí el resultado de esa operación. Bien, posterior a eso vamos a trabajar aquí para darle otra forma un poco más visual. Por lo tanto voy a trabajar sobre esta cara. Croquis, control 8 para ajustar. En este caso voy a trazar aquí un círculo con un valor de 15 milímetros. Luego una línea constructiva hacia la izquierda con un valor de 8 milímetros. Y sobre este punto voy a trazar un círculo de 8 milímetros. Necesito crear este círculo otras 2 veces alrededor de, por lo tanto me voy a ir a la opción matriz circular de croquis. Toco el círculo que deseo copiar y en este caso, al igual que la matriz de operaciones, tengo que tener habilitado la separación igual que cubra 360 grados y en este caso yo solamente necesito que sean 3 elementos. Acepto la operación y ahí tenemos el resultado. Lo que vamos a crear aquí es una forma visual. Vamos a cortar esta sección. Recordemos que para cortar debemos seleccionar recortar, que esté en recorte inteligente. Damos clic izquierdo, lo mantenemos y por donde pasemos el cursor, por ahí realizará los cortes. Ahí tenemos. Ese es el resultado, acepto. Y ahora necesito hacerles un redondeo entre estas 2 secciones. Me voy al comando redondeo. Y ese redondeo debe tener un valor de 2 milímetros. Selecciono los elementos a redondear. En este caso, estos de allí. Este con este, este con este, este con este. Una vez que ya tengo todos los redondeos que necesito, selecciono para aceptar la operación. Ese es el perfil que necesito, por lo tanto, una vez que ya lo tengo, salgo del croquis. Y lo vamos a extruir un valor de 1 milímetro. Aceptamos la operación y ahí tenemos. Luego, para darle un poco más de visualización, le vamos a hacer unos redondeos con un valor de 0.20 que sean sobre toda esta arista y sobre toda esta arista. Lo tenemos y terminamos nuestro modelo. Podemos agregarle aquí una rosca cosmética. Eso lo vamos a hacer de la manera siguiente. Nos vamos a ir aquí al comando de opciones. Opciones. Propiedades de documento. Documentación. Y habilitamos rosca cosmética. Aceptar. Luego nos vamos a ir a esta flecha. Nos vamos a la pestaña de insertar. Buscamos la opción anotaciones. Y sobre ella rosca cosmética. Una vez que seleccionamos, damos clic a una de las aristas y como en este caso fue una matriz,
de todos, automáticamente le va a poner a todos los que dependen de ella. Por eso es que seleccioné el perfil original. Acepto. Y ahí tenemos una rosca cosmética que me le da mayor visualización a mi modelo. Bien, lo que podemos hacer aquí también para cambiar esta forma que no se vean las líneas es editar la visualización. Seleccionamos únicamente sombreado y allí obtenemos esta vista mucho mejor. Podemos seguir modificando, agregando una apariencia. Podemos agregar una apariencia, en este caso es una pieza metálica. Aquí tenemos diferentes materiales. Yo voy a seleccionar que es de acero. Y dentro de los aceros nos pone una serie de apariencias. Fundido, arenado, mate, satinado, cepillado, pulido. Yo voy a seleccionar que se visualice como un acero pulido. Y de este lado puedo seleccionar en qué tono quiero que aparezca. Yo quiero que aparezca en un tono negro. Acepto y ahí tengo la visualización de mi componente. Si observamos, ahí se ven las marcas como si hubiese sido maquinado y pulido. Bien, entonces esta es nuestra primera pieza. Utilizamos varias operaciones y ahí tenemos el resultado. La vamos a guardar y lo vamos a guardar en documentos y le vamos a poner el nombre de llanta-masa y vamos a aceptar. Bien, con esto terminamos esta pieza, cerramos y ahora vamos a crear una nueva pieza que en este caso va a ser el rin. Igual iniciamos con un croquis en el plano alzado. En este caso el rin lo vamos a hacer meramente con el comando de revolución o con una operación de revolución. Por lo tanto necesitamos crear el perfil que nos va a generar el rin. Y como va a ser por revolución, necesito un eje de revolución. En este caso, este va a ser mi eje de revolución. Tenemos que poner las siguientes líneas. Vamos a poner una línea con un valor de 17.20 que representa, si recuerdan en la figura pasada, el ancho de la masa, donde van los birlos o donde coinciden los birlos. Esta parte la pongo con línea punteada porque no quiero que sea parte de la región. Automáticamente el programa, cuando tenemos líneas punteadas, no las detecta como parte de una región. No le podemos hacer ninguna operación. Únicamente le estoy indicando que a partir de aquí voy a crear todo lo demás. Bien, vamos a crear las siguientes líneas. Vamos a crear una para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá. De esta manera vamos a ir dejando esas porciones porque a continuación le vamos a poner las medidas que necesitamos. Bien. La primera sección debe tener un valor de 8.96. Luego aquí ocurrió algo. Lo que vamos a hacer es moverla para poder ponerle la cota, que en este caso esta porción es de 2 milímetros. Por acá también tienen que ser 2 milímetros. Esta parte debe de medir 10.08. Seguida por esta sección de 3.01. Aquí la altura debe ser de 3.07. Y esta porción debe medir
12.39. Nuevamente sucedió como hace rato, lo que hacemos es mover el punto. Esta otra porción debe medir 5.62, 3.85 y finalmente 2.39. Bien. Una vez que tenemos este boceto, vamos a crear unas líneas diagonales entre este punto y este punto. Luego entre este y este. Y entre este y este. Estas líneas las voy a cambiar que sean punteadas para que no sean parte del boceto que necesito. Únicamente me sirvieron como puntos de referencia, porque son referenciadas, para poder trazar las diagonales. Seleccionamos también esta porción y la cambiamos. Observamos cómo van cambiando el grosor y el tono, ¿vale? Eso me va indicando que esta es parte de lo que yo necesito. Bien, ahora lo que necesito es crear una copia exacta de este perfil del otro lado y que tenga una distancia. En este caso voy a equidistanciar, es decir, voy a hacer una copia de 1 milímetro únicamente de esta línea. Quito el comando seleccionar cadena para que únicamente seleccione esta línea. De lo contrario va a seleccionar todo lo demás. Acepto. Y voy a hacer una simetría, es decir, voy a copiar lo que es todos estos componentes o secciones utilizando como referencia este punto. Entonces, una vez que seleccionamos entidades, selecciono con respecto a y toco esta línea. Y ahí nos pone una previsualización de lo que va a realizar. Acepto. Y luego voy a borrar ese eje. Puedo borrarlo o me voy a regresar, control Z. Lo voy a cambiar a una geometría constructiva. Posterior voy a cerrar aquí para que me genere una región cerrada. Tenemos una línea de punto a punto. Y ahora necesito nuevamente generar que esto tenga una equidistancia de 1 milímetro, que sería el espesor del ring. Lo voy nuevamente a equidistanciar y voy seleccionando los elementos que deseo equidistanciar. Únicamente de ese lado estas porciones y de este lado, ok, lo voy a hacer hasta ahí. Voy a eliminar esta porque quedó en sentido contrario. Selecciono una equidistancia, toco la línea, la está poniendo en una dirección contraria, le digo que la invierta y toco nuevamente los elementos. Acepto y lo que me resta es cerrar de punto a punto. Aceptar. Y ya tenemos el perfil. Para que se genere región necesito cerrar por aquí. Y como sigue abierto de este lado, no se va a poner en tono gris hasta que le ponga esta porción de línea. Ahí tenemos, generó esa región. Y esta región es la que me va a generar el ring. ¿Y cómo lo vamos a generar? Una vez que ya que generamos la región, salgo del croquis, operaciones, revolución. Toco como eje de revolución y ahí tenemos la vista previa de lo que va a generar. Como es lo que necesito, acepto. Y ahí tenemos, con una sola operación creada, ese ring. Ese ring debe llevar unos redondeos que deben de tener un valor de 3 milímetros y que deben ser entre esta arista, esta arista, esta arista
Y lo mismo del otro lado, que sería esta, esta y esta. Aceptamos. Y luego llevo otro redondeo de, en este caso, de 4 milímetros en esta arista y en esta arista. Y prácticamente tenemos el cuerpo completo del ring. Y falta hacerle los orificios donde deben de entrar los birlos. Bien, en este caso vamos a trabajar sobre esta cara. Vamos a croquis y toco esa cara para trabajar sobre ella. Control 8 para empezar a editarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trazar una línea constructiva partiendo del centro con un valor de 21 milímetros. Y sobre este punto vamos a crear un círculo con un valor de 3.5 milímetros. Salimos del croquis y vamos a generar lo que es la operación de corte. Operación, extruir corte, lo selecciona y aquí en profundidad le digo que sea por todo. Aceptar. Y ahí tenemos el orificio sobre el cual deben de entrar los birlos. Los birlos de la pieza anterior. Bien. Tenemos que repetir esa misma operación a lo largo de toda la cara. Por lo tanto, vamos a hacer nuevamente una matriz circular. Como eje sobre el cual tiene que girar, voy a seleccionar esta cara. Y en las operaciones voy a seleccionar únicamente cortar, extruir y deben ser 12 elementos. Aceptamos. Y ya tenemos nuestro ring creado. Nuevamente le cambiamos el aspecto de visualización y le vamos a dar una apariencia metálica, cromada, una placa de cromo y le voy a cambiar acero pulido. Puede ser. Y el tono, lo vamos a poner un tono, cambiamos aquí a estándar, tono amarillo. Ok, aquí, perdón, le di escape. Únicamente tenía seleccionado esta sección, por eso no estaba haciendo el cambio completo. Bien, entonces nos vamos a apariencia nuevamente. Cromo, le doy clic. Ahí se pone de manera cromada. Y quedamos que le vamos a hacer que se vea en cromo color amarillo. Vamos a poner ese tono más fuerte, que se vean como si fuera un Caterpillar. Aceptamos la operación y ya tenemos nuestro ring cromado en un tono amarillo. Guardamos esa pieza como llanta-ring y aceptamos. Y bueno, como vemos hasta este momento ya tenemos dos piezas utilizando diversas operaciones. Cerramos. Y ahora en una pieza nueva vamos a crear lo que es la llanta. Iniciamos en un croquis, nuevamente en el alzado. Y para eso, como la llanta todavía no me la aprendo muy bien, me voy a basar en mi archivo donde tengo esos planos. Esos planos los tenemos en, aquí está, tutorial por llanta SolidWorks. Este material también está disponible en PDF por si quieren seguirlo también paso a paso.
o si quieren utilizar el video, no hay ningún problema. Solamente que, bueno, como van cambiando las versiones, en algunas hicimos unas operaciones un poco más rápido aquí en la versión de video comparada con la versión que está en el PDF. Vamos a esperar a que abra para poder visualizar las dimensiones que debe tener esta llanta. Está un poco tardado, pero bueno, aprovechamos. En lo que hemos visto en estas dos piezas, hemos utilizado los comandos de extrusión, revolución, matriz de croquis, redondeos, chaflanes y matrices de operación. De igual manera como establecer la visualización de una rosca cosmética y cómo asignarla. Con estas operaciones, pues básicamente nosotros podemos empezar a trabajar con cualquier otro modelo, siempre y cuando pues tengamos en este caso los planos sobre los cuales nosotros podamos practicar para trabajarlo. Bien, ya tenemos disponible el plano, entonces vamos a iniciar con lo que es la siguiente sesión para trazar la llanta. En esta parte pues vamos a ver algunas otros comandos para poder trazarlo. Bien, aquí empezamos trazando el croquis, un círculo con un valor de 250 milímetros. Y posterior a eso vamos a trazar una línea constructiva con un valor de 95.87 hacia la parte superior. Sobre esta línea vamos a generar otra línea con un valor de 12.5 milímetros. 12.5 ya la tenemos. Y luego, hacia ambos costados, al final de esta línea, vamos a trazar otras líneas constructivas con un valor de 0.815. A la izquierda y a la derecha. 0.815. Y sobre esas líneas vamos a trazar círculos de 70 milímetros. Tomamos como centro este punto, un círculo de 70, y sobre este punto otro círculo de 70. Y ahí lo tenemos. Bien, después de eso vamos a trazar una línea, como observamos aquí, partiendo desde este punto hacia la izquierda y hacia la derecha, únicamente sobresaliendo ambos círculos. Y lo que vamos a hacer es cortar todo lo demás. Es decir, vamos a cortar estas porciones, estas porciones, estas porciones, estas porciones, y vamos a dejar las partes exteriores. Sí, voy a cortar aquí y voy a cortar aquí también. Y estos salientes también los voy a cortar. Recordemos que en SolidWorks, para que me genere una región, debo de tener completamente cerrados nuestros perfiles para que podamos realizar las operaciones. Bien, después de eso, lo que vamos a hacer es trazar una línea con un valor de 47.50 partiendo nuevamente de este punto. Por lo tanto, estas líneas las voy a eliminar para no confundirme. Entonces, a partir de aquí, 47.5. ¿Por qué 47.5? Porque esto representa mi eje de revolución.
Y una vez trazado el eje, recordemos que el eje de revolución pues no lleva ninguna medida, únicamente es referencia para hacer la operación. Salimos del croquis, nos vamos a operación revolución, tocamos este eje y allí obtenemos el perfil o lo que se va a crear. Aceptamos la operación y ya tenemos ahí. Esto es básicamente el cuerpo de la llanta sobre el cual vamos a trabajar para hacerle la forma adecuada. Bien, después le vamos a hacer unos redondeos de 10 milímetros utilizando estas aristas y esta arista. Aceptamos y ya la tenemos ahí. Lo que vamos a hacer ahora es crear un perfil que quede dentro de esta porción para poder trazar lo que sería la forma del gajo o la llanta. Y bueno, ese plano debe estar referenciado a 25 milímetros de la vista de planta. Entonces, de la vista de planta, que es esta que tenemos aquí, vamos a crear una geometría de referencia, un plano, que quedamos debe estar a 25 milímetros. Ahí lo tenemos y le damos a aceptar. Entonces, sobre este plano vamos a trabajar. Vamos a hacer un croquis. Ya se genera. Y para visualizar mejor la superficie, voy a tocar nuevamente el plano y voy a seleccionar esta opción que se llama vista de sección. Lo que va a hacer es que va a eliminar todo lo que está enfrente del plano. Acepto y ahí tenemos el resultado. Bien, posterior a eso voy a ocultar ese plano para que no me esté provocando ahí confusión. Le doy clic en ocultar y únicamente me queda el croquis. Presiono control 8, nuevamente el control 8 para posicionarme en la vista frontal al corte que acabamos de hacer. Y bueno, sobre eso vamos a trazar los siguientes perfiles. Vamos a trazar una línea de referencia constructiva partiendo del centro hacia la parte de inferior de 3 milímetros. Vamos a darle un zoom para ajustarnos. Ahí lo tenemos, 3 milímetros. Luego vamos a trazar estas tres líneas que es de 6, 8 y 9.11. Líneas normales de 6, de 8 y de 9.11. Rectificamos 6, 8 y 9.11. Luego vamos a poner estas dos punteadas que van a servir como referencia para tener este punto. En este caso van a ser de 4.58 y 2.60 constructivas. 4.58 y 2.60. Y en esta sección voy a agregar un punto que me va a servir como referencia. Eliminamos, clic suprimir y ya tenemos el punto de referencia. En ese punto de referencia vamos a trazar un arco de 3 puntos entre este y este hacia esta dirección con un valor de 5 milímetros. Luego vamos a trazar otra referencia que en este caso va a tener 6.35 y 4 milímetros. Partiendo nuevamente desde este punto, 6.35 y 4 milímetros.
Y vamos a hacer otro arco, ponemos otro punto en esta sección, aceptamos y eliminamos esas dos líneas de referencia. Este arco de 3 puntos debe tener un valor en este sentido de 2 milímetros. Ahí lo tenemos. Luego vamos a trazar otras referencias, que en este caso va a ser de 10.32 y 3. Línea constructiva, nuevamente partiendo de este punto, 10.32 y 3 milímetros. Y volvemos a poner otro punto de referencia. Aceptamos y borramos estas líneas de referencia. Vamos a trazar una línea con un valor de 2.06 partiendo de este punto y hacia la izquierda. Y entre este punto final y esta referencia vamos a trazar un arco también de 3 puntos con un valor de 2 milímetros. Entre este punto y este punto, un arco con un valor de 2 milímetros. Bien. Seguido de eso, vamos a trazar una línea de 1.35, pero ahora tomando como referencia este punto. 1.35. Luego vamos a trazar esta referencia con líneas constructivas 4.41 y 9.49 partiendo de este punto. Entonces 4.41 y 9.49. Y vamos a agregar otro punto de referencia. Agregado, nuevamente borramos esas líneas constructivas. Únicamente nos están sirviendo para posicionarnos. Y vamos a trazar allí un arco de 10 milímetros, arco de 3 puntos entre este punto y este punto con un valor de 10 milímetros. Luego vamos a trazar otras referencias, que en este caso deben de tener 24.18 y 32.16. Nuevamente línea constructiva, 24.18 y 32.16. Y establecemos otro punto más. Eliminamos y eliminamos. Y sobre eso vamos a trazar un arco con un valor de 165 milímetros. Entonces, entre este punto y este punto, un arco de 165. Nuevamente vamos a trazar estas referencias de 30.36 y 31.13. Iniciamos de este punto con un valor de 30.36 y a la izquierda 31.13. Y nuevamente establecemos otro punto de referencia. Eliminamos las líneas constructivas y ahora vamos a hacer nuevamente otro arco que va a tener también un valor de 165. Entre este y este, en esta dirección de 165. Y aquí me observé que este debe tener un valor de 105. Entonces le cambio, le pongo una cota y le cambio. Ok, vamos a borrarlo.
suprimir, decimos que sí. Y quedamos entonces que va a ser de 105. Ahí está. Bien, básicamente tenemos el perfil. Vamos a agarrar otra referencia de 31, ya tenemos esto, 31.13. Aquí el siguiente punto de referencia va a estar a 26.08 y 33.83. Nuevamente línea constructiva, 26.08 y 33.83. Ok, y ahí agregamos otro punto de referencia. Eliminamos esas líneas y vamos a trazar una línea vertical con un valor de 3.57. Y después vamos a trazar un arco de 3 puntos con un valor de 3 milímetros entre este y este. Ahí está. Y vamos a trazar otro arco de 3 puntos entre este y este con un valor de 2. Por este lado vamos a hacerle unos redondeos de 2 milímetros. Entre este y este. Y aceptamos. Bien, este es el perfil del gajo, pero tienen que ser dos. Así tenemos que hacer este ahora por el otro lado. Para simplificarlo, vamos a trazar una línea constructiva. Para agarrar la referencia, me paso sobre el punto y sin dar clic me alejo de él para que me ponga esa línea punteada. Vuelvo a dar clic para ahora sí trazar mi línea de referencia y le vuelvo a dar clic para dejarla. Lo que voy a hacer aquí es crear una simetría de esto, una copia, para ahorrarme trabajo. Entonces me voy a simetría de entidades y toco todo el perfil que necesito en el otro lado. Y luego toda esta sección. Y ahí está. Con respecto a, tocamos esta línea punteada y ahí tenemos la copia exacta en el sentido inverso. Voy a eliminar esta línea punteada para eliminar todas esas relaciones y que esta quede de manera flotante, de tal manera que yo la pueda mover sin ningún problema. La referencia va a ser nuevamente, en este caso, 3 milímetros y hacia el otro lado tiene que coincidir con un punto de dimensión igual a esta, entonces debe ser 4 milímetros. Voy a poner una línea constructiva de 4 milímetros y voy a agregar un punto que va a ser mi referencia. Entonces ahora sí elimino estas líneas y lo que voy a hacer ahora va a ser mover toda esta región hacia este punto. Lo que vamos a hacer es irnos aquí a esta opción que dice mover entidades y voy a seleccionar, encerrando en un cuadro, todo ese perfil. Como punto de referencia voy a agarrar este punto y si observan ahí ya lo puedo mover sin ningún problema y me lo voy a llevar a este punto. Y entonces ya tengo
lo que es los dos perfiles que necesito para crear la instrucción. Terminando esto, entonces salgo de mi croquis y quito la vista de sección. Selecciono acá el croquis para visualizarlo y en operaciones me voy a extruir saliente base, le cambio la dirección para que la haga hacia la parte superior y le vamos a poner, aquí editamos algo, vamos a dar regresar, extruir, regresamos, ok, le vamos a poner una distancia de, ahí tenemos 31, vamos a ponerle 30 milímetros y aceptamos. Y ahí generamos lo que es el perfil del gajo. Ahora ese perfil pues, lo vamos a reproducir a lo largo de esta cara mediante una matriz circular. Como dirección de eje de revolución vamos a tocar esta cara y las operaciones vamos a seleccionar el saliente extruir. Y 12 elementos está bien. Y ahí tenemos el gajo creado para la llanta. Ahora, si observamos, pues esto está muy monstruoso. Tenemos que hacer que se acople a esta superficie. Por lo tanto, vamos a trabajar ahora en la vista de alzado para poder trabajar el perfil que me va a ayudar a cortar todos esos excesos que tengo de más. Entonces selecciono alzado y creamos un croquis en el plano alzado. Selecciono nuevamente el alzado y pongo la vista de corte o vista de sección para únicamente tener ese perfil. Control 8, Control 8. Bien, lo que necesitamos pues es crear una región que me ayude a cortar estos excesos y que esté definida por estas curvas que ya tengo aquí. Lo que vamos a hacer primero es poner una línea constructiva entre este punto y este punto que representa la altura total de del espacio donde tiene que entrar en el ring. Lo puedo hacer mediante una conversión de entidades. Voy a tocar esta porción del círculo para que me ponga la línea. Control 8, Control 8. Y ya tengo exactamente la línea con la distancia adecuada. Ahora busco el punto central y pongo mi eje de revolución. Bien, lo que vamos a hacer después va a ser nuevamente convertir en entidades estas porciones del círculo para poder trazarlos. Vamos a ver si nos deja. Vamos a poner como referencia este punto, que no lo puso. Y esta arista no nos permite, ok. Pero nos vamos a basar sobre estos puntos que ya tenemos para hacer nuevamente esta curva. Bien, entonces necesitamos que sean simétricos. Voy a copiar estos dos puntos con respecto a la línea central, o lo que puedo hacer es nuevamente convertir entidades esta arista y esta arista. Control 8, Control 8. Luego vamos a proyectar también esta arista y
Vamos a ver cómo está el perfil. Vamos a proyectar. Vamos a ver si nos deja esta arista o esa cara. Sí, ahí está. Control 8, control 8. Las proyectamos porque necesitamos tener esas referencias. En este caso yo no necesito esa, únicamente el término. Nos vamos a normal a cara, control 8. Y entonces ahora sí vamos a hacer el perfil entre estos puntos para poder hacer una curva que me ayude a cortar estas secciones. Vamos a convertir nuevamente esa cara. No nos va a ayudar, lo vamos a quitar. Bien, vamos a trazar una curva entre este y este punto. Y la vamos a pegar que quede con respecto a esta. Y vamos a hacer otro corte. De hecho, para hacerlo más fácil, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminarla. Y vamos a agregar aquí una referencia en este punto. Ok. Entonces, entre esta y esta vamos a crear una curva que quede tangencial a esta. Ahí está, tangencial. Y sobre eso vamos a cortar. Y le vamos a recortar de este lado. Aquí también vamos a cortar esta porción para que únicamente me quede ese perfil. Vamos a poner una línea, voy a borrar esta. Y voy a poner una constructiva entre el centro de esta y el centro de esta. Y sobre la mitad de aquí vamos a copiar esta curva para que nos quede igual del otro lado. Con respecto a este punto. Aceptamos. Y eliminamos esta porción de línea. Cerramos el perfil de este punto a este punto. Y luego lo que vamos a hacer es crear un patrón como una especie de caja que va a envolver todos los elementos que vamos a eliminar. Voy a quitar estas líneas de referencia y si observan, ahí se generó la región. Esa región, al darle vuelta, lo que va a hacer es cortar todos los excedentes. Salgo de mi croquis y me voy a una operación de corte de revolución. Toco ese eje y vamos a observar qué es lo que nos genera esa operación. Ahí lo tenemos. Cortó todo lo que estaba por exceso y nos dejó únicamente los gajos de una forma más adecuada. Cambio mi visualización y básicamente ya tenemos la llanta ahí. Le vamos a agregar una apariencia, caucho lustroso o caucho mate le vamos a poner y aceptamos. Y ya tenemos ahí lo que es el rodado de mi llanta con sus gajos o su forma. Lo guardamos como llanta-llanta. Y guardamos el modelo. Básicamente con esto tenemos las tres piezas principales que forman parte del ensamble. Entonces ahora vamos a crear
un ensamble. Guardada, cerramos. Vamos a crear uno nuevo, pero ahora en lugar de pieza vamos a crear un ensamble. Aceptamos. Y aquí vamos a buscar lo que son nuestras piezas. Vamos a poner la llanta masa primero. Luego aquí vamos a ir a visualizar el centro. Le damos otra vez clic. Y al ponernos sobre aquí, lo que van a hacer es que van a coincidir los orígenes. La primera pieza que insertamos es la pieza que va a quedar fija. Por eso es que pusimos la masa como referencia. Ahora nuevamente vamos a insertar componentes y vamos a seleccionar los dos restantes, que es el rin y la llanta. Abrir, le damos clic aquí, le damos clic al rin para insertarlo y luego le doy clic a la llanta para insertar la llanta. Aceptamos y ya tenemos los otros dos componentes. Quito la visualización de los ejes y ahora dentro de lo que es el espacio de trabajo de ensamble tenemos diferentes herramientas para mover o para girar los componentes. En este caso lo que quiero hacer es ensamblarlo con relaciones. Lo que voy a hacer es seleccionar esta cara, presiono control y selecciono esta cara y me voy a relaciones de posición y automáticamente me detecta que es concéntrica. Lo acepto. ¿Y qué es la concéntrica? Que puede girar alrededor de él. Pero en este caso necesitamos que también coincidan lo que son los centros de los orificios con los centros de los birlos. Por lo tanto, voy a salir un poco para tener la visualización de los dos y hago el mismo procedimiento. Toco la cara del orificio, control, toco la cara del birlo. Me voy a relación de posición y observamos cómo lo ajusta a que queden coincidentes. Luego voy a tocar esta cara y esta cara para que coincidan entre ellas. De esta manera observamos que todos los birlos coinciden en los agujeros y que el rin está posicionado justo donde se desea. Y lo que ocurre aquí es que ya no puede girar el rin porque ya está relacionado con este que está fijo. Si queremos que se gire, entonces debemos crear otro elemento que permita tener una relación para que este pueda girar. Nuevamente hacemos el proceso con la llanta, tocamos esta cara y le damos una relación que sea concéntrica. Aceptamos y aquí ocurre lo mismo que hace rato, que la llanta ya puede girar con respecto, pero tiene un movimiento longitudinal a lo largo de. Lo que vamos a hacer es restringir precisamente ese movimiento. Para eso voy a tocar esta arista con esta arista. Control, toco esta arista y le vamos a agregar una relación de posición. Si no lo realiza, indica que estas dos cosas no se pueden hacer. De esta manera, lo que vamos a hacer es primero seleccionar relación y luego la opción coincidente. Y decirle que coincida esa arista con esta arista. Y no nos permite tampoco esa relación. ¿Por qué? Porque tenemos una curva aquí. Entonces vamos a ir a darle un zoom a seleccionar esta parte. Y ahí ya tenemos la relación que necesitamos. Aceptar. Y allí tenemos ya lo que es el ensamble de nuestro modelo de esa llanta.
¿Qué es lo que nos falta realizar? Nos falta realizar lo que serían las tuercas y rondanas, pero para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Toolbox, caja de herramientas, sobre la cual ya están establecidos algunos modelos de elementos mecánicos. Como trabajamos en sistema métrico, vamos a agarrar la opción ISO, tuercas hexagonales, y aquí seleccionamos el modelo que necesitamos. En este caso, la medida del perno que le establecimos fue de 3.5 milímetros. Bueno, vamos a seleccionar, la arrastramos hacia la posición y aquí en las propiedades vamos a buscar el tamaño. En este caso el tamaño más grande que tiene esta es M5, excede el tamaño que necesitamos, por lo tanto lo voy a cancelar. Voy a ir a esta hexagonal y vamos a ver sus propiedades. También únicamente me permite un tamaño M5, por lo tanto también lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar de normativa para ver si nos permite ajustar el tamaño. Vamos a paso fino. Y también el tamaño más pequeño es M8. Nosotros necesitamos que sea M3 o M4 para que pueda ajustarse a este tamaño. Como no es un tamaño estándar, entonces quizás sea un poco difícil encontrarlo, pero bueno, vamos a intentarlo para que también observen cómo podemos trabajar con el Toolbox. Vamos a ANSI métrico, tuercas hexagonales. Vamos a seleccionar esta y vamos a ver las opciones. No, la más pequeña es M12. Bien, entonces lo que vamos a hacer es crear la tuerca al tamaño de. El Toolbox no nos sirvió. ¿Por qué no nos sirvió? Porque el tamaño, como les mencionaba, no es un estándar. Esto es una llanta de un juguete, entonces no existe dentro de los estándares industriales que se necesitan. Pero la vamos a hacer aquí. ¿Cómo lo hacemos? Insertamos, en lugar de componentes, vamos a crear una pieza nueva. Y esa pieza nueva quiero que esté con respecto a esta cara. Control 8 y observamos que se oculta todo lo demás. Voy a convertir entidad la cara, la arista que representa el tamaño completo del perno. Control 8. Y ahora vamos a crear la forma hexagonal que representaría la tuerca. Vamos a poner esa medida y vamos a ver qué dimensiones nos está dando de ancho. Vamos a poner 5 milímetros y tenemos ahí ya el perfil para crear nuestra tuerca. Nos vamos a operaciones, extruir saliente base. Antes de, nos vamos aquí, selecciono croquis, extruir. Y lo vamos a extruir 5 milímetros también. De hecho 5 va a quedar por encima de. Le cambiamos a 3 milímetros para que se pueda observar el birlo. Aceptamos. Y le vamos a asignar una apariencia de acero satinado. Y aceptamos.
Ahora aquí no le pusimos el nombre, le damos 2 clics pero lentos y le ponemos llanta-tuerca. Enter para dejar el nombre y nos regresamos para salir del componente. Y ahí tenemos la tuerca generada. Como necesitamos ponerle a los demás, vamos a hacer una matriz circular de componentes. Primero selecciono un eje circular que me va a servir como referencia y luego el componente sobre el cual quiero hacer la matriz, que en este caso es la tuerca. Le pongo que sea una separación igual y que sean 12 elementos y aceptamos. Y ahí tenemos en modo ensamble, también se pueden hacer matrices, pero en este caso de componentes. Y con esto terminamos esta sesión en la cual vimos diferentes herramientas pues para llegar a este producto final, que es el ensamble de una pieza o de varias piezas en un componente, que en este caso es una llanta para un tractor. Nos vemos hasta la siguiente sesión.